Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Santísima, oh piadosa, oh siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, hola. Ahí. Buen día, ¿qué tal? Sí, sí. Creo que ya mucha potencia le. Sí, muy ya, muy ya.
Ave María Purísima. Intenciones de la Santa Misa. Acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen de Cacupé, Santa Elena, Santa Rosa, Nuestra Señora de la Asunción, Santa María de la Merced, María Auxiliadora, Virgen del Rosario, San Nicolás, Nuestra Señora de Lourdes, San Miguel. Por la salud de Ruiz Díaz Paoli, Francisca y familia, familia Mesa Insfran, Insfran Almirón, Adela, Cecilia, Carmen, Dani, Alejandro, Fabricio, Liam, Dana, Ramona, Nilda, Josefina, Mercedes, Alberto. Difuntos: María Esther, Braulio, Esteban, María Constantina, Gerardo, Modesto, Eusebio, Valeriano, Gudelia, Juan Ramón, Manuela, Lucila, Gerardo, Gregorio, Juliana, Pío Ramón, Arístides, Marilina, Hilario, Marciano, Angelito Francisco, Claudia, Juan de la Cruz, Arsenia, Ramona, Mirta, Vidal, Alcides, Néstor, Tamara, Juan Agripino, Pascual. Queridos hermanos, hoy de la mano de María llegamos al 7º día de la novena en honor a Santa Elena. La Virgen María es para el pueblo santo de Dios un signo de esperanza cierta y de consuelo, porque permaneció firme en la fe a pesar de todas las dificultades y obstáculos que tuvo a lo largo de su vida. En esta solemnidad de la Asunción, nuestra mirada se dirige a ella, para que, a ejemplo suyo, seamos testigos de la esperanza, movidos por el gozo de esta solemnidad y por el año jubilar. Damos inicio a esta Santa Misa, poniéndonos de pie y cantando todos juntos. Alegre la mañana que nos hablan de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos hablan de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche y entrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la
Viva la Virgen la Asunción. Viva Santa Elena. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces. Hoy esta fiesta tan importante, solemnidad que nos invita a la Iglesia a vivirlo. Porque en realidad este es el objetivo de nuestra vida. Es decir, el ser asumidos por Dios, de ahí viene el nombre Asunción. Eso quiere decir la asunción. Y como María es la primera, igualita que nosotros, que justamente fue asumida al cielo. Y ahí está la diferencia entre la ascensión de Jesús. Jesús es Dios y hombre, que sube al cielo por propia fuerza, después de haber resucitado. María, sin embargo, como todos nosotros, estamos llamados a ser asumidos. Nuestra asunción. Por eso que es una solemnidad muy importante para nosotros, para entender que Dios a toditos nos quiere en el cielo. Levanten la mano todo lo que se quiere, y al cielo yo soy el primero que levanta la mano. Oye, algunos no me quiere decir que me vamos a infierno, reina. Ah, que vea. Bueno, y oye, ¿te algo, vea? Bueno, así es que esta es una gran solemnidad para cada cristiano, porque para entender que así como María fue asumida al cielo, la primera resucitada, igual que nosotros, también todos estamos llamados a vivir este gran misterio. Hoy queremos también recordar y rezar por los que cumplen años. Aguileo y Milena. ¿Dónde estaban Aguileo? Ahí está, un fuerte aplauso. 78 años. 78 años. Pero si a 60 para ir cuando llegue 70, llegue 40. Y Milena. ¿Quién es Milena? ¿Dónde está Milena? Ah, ya está Milena. Bueno, vos 17, ¿verdad? 16. Bueno, un fuerte aplauso entonces para Milena. 16 años. Bueno, vamos a comenzar nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz y pidiendo que se realice esta resurrección en nuestra vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a iniciar nuestra Eucaristía rezando y pidiendo perdón con tantos hermanos nuestros, porque en este momento también estamos transmitiendo directamente en Ñandeyarañe, nuestro primer canal de televisión, y muchísimas personas que nos acompañan y que rezan con nosotros en este séptimo día también del novenario de nuestra santa patrona, Santa Elena. Pedimos perdón al Señor. Ore por Yahoo, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra.
al Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado el cuerpo y el alma a los cielos, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo Jesús, concédenos que teniendo siempre hacia ti los bienes celestiales, merezcamos participar con ella de la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Siguiendo el espíritu de María, escuchemos con atención esta palabra de vida, que es fuente de paz, esperanza y alegría. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuchó una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, encollada con oros de Ofir. De pie a tu derecha está la reina, escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey a tu belleza. Póstrate ante
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden en que le corresponde. Cristo el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrán el final, cuando Cristo entregue el reino de Dios al Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que se ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en el seno de Isabel. Y ella, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti, María, por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con las manos vacías, socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido ya a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Asunción de María. Viva. Y viva nuestra santa patrona, Santa Elena. ¿Dónde está Santa Elena? A ver, nada. O Cañici, Santa Elena. Bueno, tomen asiento, vamos a hablar un poco hoy en este día tan importante, ¿verdad?, de nuestra fiesta. Esta es una solemnidad que coincide siempre, ¿verdad?, en nuestro novenario, pero porque justamente si vamos a hablar de Santa Elena tenemos que decir que ella también es una gran resucitada. Así como decíamos al inicio de nuestra Eucaristía, todos estamos caminando hacia la resurrección. Desde un aspecto, primero vamos a mirar de un aspecto bien teológico y de un aspecto dogmático. Eso quiere decir entender, porque hay que dar razón de nuestra propia fe. Va para la yandela yaguerovia. ¿Por qué nosotros,
creemos en este encuentro con el Señor que le llamamos resurrección. Este es el aspecto teológico doctrinal. Pero después vamos a mirar también el aspecto antropológico, es decir, bien humano. ¿Qué significa hoy para nosotros en nuestra vida? Desde el aspecto bíblico podemos mirar estas tres hermosas lecturas que todos nos hablan de resurrección. Primero nos habla ahí de una manera apocalíptica, pero apocalipsis en griego, apocalipsis quiere decir revelación. Hapeago la yandeyara, hoy cualquier yandeyina, hapeago dicina, o manifestá, o sacá, o en que veñan para que aprendamos y sepamos que nuestra vida no termina aquí como una cucaracha que hay que yo pues bebé o po bebé o mano. Está ahí coña de tarabe. Levanten la mano todos los que son cucarachas, levanten la mano. Ya, no sé ni metí. Quiere decir que entonces nosotros pensamos un poquitito más. Pensamos y sentimos y vivimos el aspecto trascendental. A trascendental dice lo que va más allá de nuestra propia vida simplemente humana, de la criatura, sino que se transforma, dice la palabra de Dios, la reflexión teológica, se transforma nuestra vida. Y al deshacerse esta morada terrenal, dice en una forma poética, se deshace nuestro cuerpo, queda de nuevo en la naturaleza, porque todo lo que tenemos nosotros, hasta nuestro propio cuerpo, Dios nos presta por una ciertos días, ciertos años. 90, 100, 110, y voy a ver la total la chico. Siempre me 120 la 6 cosas, pero así, ahí me pelle sabe ayer. Voy año la veipuruta esta naturaleza que Dios nos da. ¿Cómo vamos nosotros, verdad? Viviendo esta riqueza que Dios nos da. 120 años, 110, 100 años, 90, etc. Namo voy a porque don Galileo 78 me va a cumplir, entonces PB está gustando. Allá, allá mundo y pamba. Milena así contenta, 16 ramos, voy a poner una boina. Pero Dios siempre tiene su gran designio, ese es el gran regalo. Y esa es nuestra vida, queridos hermanos. Pero no tenemos miedo a la muerte, porque hoy al celebrar la Asunción de María, justamente, nos hace entender que nosotros damos un paso demasiado importante. Le devolvemos al mundo y le devolvemos a la naturaleza lo que nos ha prestado, lo que nos ha dado, lo que nos da durante este tiempo para que nosotros vivamos felices. Atención, Dios nos llama a todos a vivir felices. Pero por eso, atención, esta primera lectura, queridos hermanos, que le está diciendo de esta revelación, porque ya de Yarago, hoy se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Hay alianza, siempre significa, en hebreo, en la Biblia aparece la palabra berit, que quiere decir un pacto, pacto de sangre, un pacto profundo de la vida de Dios para con cada uno de nosotros. Ese pacto, esa alianza que hacemos, justamente porque de verdad, ese es el pacto. Entonces uno dice, estoy pactando contigo y este es mi pacto contigo que jamás nada podrá romper. Bueno, y ahí dice que se abre el cielo y el hombre hace una gran alianza con Dios, este pacto de la vida eterna. Y aparece una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Esto quiere decir el regalo más grande que Dios nos da. Y esto quiere decir el dominio sobre toda la nación, la universalidad, el número 12 siempre. Por eso las 12 estrellas. A ver, ya cogí ahí la, digo, general, ¿cómo era tu? Porque vos sos de Navalina, otro nombre pereco. Vaya, la general era almirante. Vos estrella Reupí, no, Reupí, a la señora. Hágala de mire con la gran estrella,
Bueno, apeago ñandeña, voy a estrellar el pie y la gente las, bueno, pero aquí justamente las estrellas, queridos hermanos, significa ese gran poder sobre toda la creación. 12 estrellas significa la universalidad. Cada uno de nosotros, sin haber sido general o lo que sea, ya hubiera tengo a estrellas y nada ñande apere. Porque el Señor nos llama entonces a tener el poder y la gracia sobre toda la creación. Eso significa, en primer lugar, nuestra propia resurrección. Vos estrella vaya o piñeina. ¿Será que nosotros ya estamos alzando esas estrellas de la creación? Porque vivimos humanamente, porque nos desarrollamos humanamente, porque no vivimos en la pobreza, no vivimos en el latrocinio, nañan de Yapuy, nañan de Monday, de Yapuy Yucay, etcétera, etcétera. No hacemos el mal a nadie. ¿O será que nosotros nos confabulamos para ver cómo robar, cómo engañar, cómo hacer que las cosas funcionen solamente de acuerdo a lo que yo quiero? Bueno, y ahí justamente, queridos hermanos, dice que va a aparecer, apareció también, ahí viene el segundo, otro signo, un enorme dragón rojo con fuego, con 7 cabezas, 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema, en cada cabeza. Diadema Peipurúa, el rey, ¿viste? Yo digo, ya de música mexicana, el rey vamos a ver, ¿verdad? Yo soy. Y sigo siendo el rey. ¿Cuántas veces nosotros nos consideramos, yo sigo siendo el rey? Shayapola haya posea, Hayapota la haya posea. Voy a hacer las leyes que a mí me convengan y lo que yo quiera. Así le voy a robar mejor al país. Así le voy a mantener a toda esta gente en la ignorancia. Así le voy a mantener siempre como esclavos. Bueno, ese es el dragón, queridos hermanos. Así es que no pensemos como muchos piensan cuando hablan del Apocalipsis. No sé, luego miran al cielo. ¿A qué va a aparecer más? Ahí, ahora caí con un la dragón del Sayeti. No, mamá, oí, da pues debe. Voy a veñan de roga, voy a considerar la dragón. Allá va. Argelwi, Yapuy, Mondawi. Voy a recola y en Etame lleva. Tantos dragones que nos queman nuestra justicia, queman nuestras constituciones, queman nuestros derechos, queman y pisotean todo lo que quieren, ¿entienden? Entonces fíjense que hoy coincide tan lindo porque al hablar de la Virgen de la Asunción, que es justamente la capital de nuestro país y es la mariscala, no solamente del ejército paraguayo, nombrada en el año 1932 con la guerra, sino que sobre todo es de nuestra nación, de nosotros, como modelo para que nosotros podamos vencer, luchar, dejar de lado todo lo que es acciones del dragón, que está amenazando, dice. ¿Y qué hace? Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, ¿viste? El mal quiere decir esto, queridos hermanos. Entonces, arrastrar los valores, hacer desaparecer las cosas lindas. Las cosas positivas que nosotros tendríamos que estar viviendo. Y justamente nuestra nación, que tiene nada más y nada menos que como el nombre de la capital del Paraguay, a la Virgen de la Asunción. A la Virgen de la Asunción. Justamente tendríamos que ser una nación modelo de resurrección. Y yo una vez dije eso en mi prédica, ¿verdad? Se le enducora algunos no enducía con ambas con a. Yo escribí WhatsApp, porque dije que el Paraguay era el segundo país más pobre en América Latina. Entonces me escribió enseguida, no, Paraguay está en el número 16 en la pobreza. A pobre gente, digo, entre 180 países que hay en el número 16, lo mismo gente. Pero después investigué un poco más, y había sido, estamos en el número 8, en realidad, número 8. Al año de pobreza ñaína, número 8. Y entre lo más corrupto, yo dije que era el segundo, también dije, ¿verdad? Pero porque vendimos el primer puesto.
ya vende el primer puesto. Ya de corrupto y de ir. Por no que la en primer puesto, ya sé en segundo puesto. Ya vende de corrupto. Bueno, pero eso es un chiste nomás. Porque no sé si se puede medir la corrupción que tenemos aquí en Paraguay, ¿verdad? Es tan grande, queridos hermanos. Y sin embargo estamos en un país donde tiene la capital nada más y nada menos con el nombre de la Virgen de la Asunción. Y ya dijimos al comienzo que Asunción quiere decir resurrección. Y es ser asuntos, es decir, ser llevados por Dios. ¿Y por qué somos llevados por Dios? Justamente porque vivimos los valores, vivimos la propuesta del Evangelio. Y entonces es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿será que verdaderamente entonces nosotros hacemos este camino de resurrección? ¿Será que nosotros podemos llevar con dignidad este nombre de nuestra capital del Paraguay? Asunción del Paraguay. Estaba la ñandetera Asunción del Paraguay. En una linda guaraña nomás se va a quedar. Ñande nace, Asunción del Paraguay. A ver, bella vida. Capital de mis amores. A ver, vente ya vida. Ñande nacen va, ñande nostálgico pa. ¿O será que verdaderamente somos nostálgicos y lloramos por nuestra capital porque verdaderamente nos damos cuenta que estamos siendo dirigidos por gente inepta para hacer que sus habitantes, que nosotros como buenos cristianos, seamos también honrados ciudadanos? Bueno, esta es la pregunta de la revelación, esta es la pregunta del Apocalipsis. Pero queridos hermanos, no tenemos que preocuparnos porque Pablo en la segunda lectura nos da la esperanza, ¿verdad?, para poder salir de este mal. Así como Cristo ha resucitado entre los muertos, el primero de todos, de San Pablo, en la carta que escribe a los de Corinto, la muerte vino al mundo por medio de un hombre. Se refiere a Adán, se refiere a nosotros. La muerte entra por causa nuestra, quiere decir eso. O sea que, ¿qué es lo que Pablo aquí nos va a querer decir? Que tenemos que tener esperanza porque si la muerte viene por el hombre, quiere decir que ñandela ñahueruajina la ibaía. Jala iponamo, iponata vagina, va eso y quieta. Y va a tener que entrar también por quién? Por el hombre. Quiere decir que en la medida en que nosotros nos convirtamos, existirá el bien y existirá la vida. Y también por medio de un hombre viene la resurrección. Ahí está. Esa es la segunda partecita, queridos hermanos, que en esta gran solemnidad de nuestra Madre, la Virgen de la Asunción, nos llama al compromiso de la conversión. Compromiso de conversión. Eso es lo que celebramos. Celebrar a la Virgen María, entonces, es celebrar un compromiso de resurrección. Si todos mueren en Adán, también todos deben revivir en Cristo. Ahí viene el compromiso. Ese es el aspecto teológico que lo tomamos de la Biblia. Si todos caímos en el pecado, pero a través de Cristo llegamos a la resurrección, entonces todos tenemos que vivir en Cristo. Es la todo vivir en Cristo. ¿Cuáles son las propuestas del Evangelio? ¿Cuál es el camino de salvación y de cambio? Y ahí ya nos lleva al aspecto que yo les dije hace rato, al aspecto bien humano, el aspecto antropológico. Diga tú ñande, entonces la yapitante ña mañana la iba tejina o bebé añajano, peñande yara to ya popá, peñande maoila y catúa la yapoñeina. Porque eso queda ya en nuestras manos. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino de Dios. Miren, Cristo ya va a entregar el reino de Dios. ¿Pero para qué? Y justamente porque después de su resurrección el Señor asciende al cielo, pero deja el reino de Dios en manos ¿de quién? De nosotros, para que podamos construir. Y por eso yo les decía, al tener a Santa Elena aquí en esta comunidad como patrona,
ya estamos en este 7º día, ¿verdad?, de nuestro novenario a Santa Elena, tenemos que mirar los ejemplos de resurrección. Miren que Santa Elena fue nada más y nada menos que la mamá de uno de los emperadores más grandes en la historia de Roma, del Imperio Romano, Santa Elena. Y cuando este mitaí, Constantino, era todavía chiquitito, en realidad mala o mandada, jamás la ia o firma caso yo por decir, si vaya de mitaí, oye pota, si todavía era la mamá, o sea, Santa Elena. Upearen con la Santa Elena la importante Teresa. Y todo el Imperio Romano después, cómo fue capaz de ir adelante. Y a través de Constantino después el Imperio Romano se cristianizó. Hay muchas cosas maravillosas, ¿verdad?, que nos cuentan en esta historia. Pero este gran emperador Constantino, ¿por qué es así? ¿Y por qué actúa de esta manera? Porque como se dice, detrás de un gran hombre siempre hay, ¿qué cosa? Una gran mujer. Vamos a repetir, detrás de un gran hombre siempre hay una... Así que los arrieros ya saben que si somos grandes es gracias a las mujeres, a quienes están detrás de nosotros y nos acompañan. Y en este caso, la mujer que le acompañó, nada más y nada menos que a su hijo, ¿verdad?, Constantino, es Santa Elena. Si hoy el mundo es cristiano y el evangelio ha llegado a todos, es gracias justamente a Santa Elena, ¿verdad?, que supo formar, educar, acompañar a Constantino, a su hijo, y tomar muchas decisiones, como mujer fuerte y sobre todo que se ha encontrado personalmente con el Señor. Y después termino, queridos hermanos, con este evangelio que nos hace entender ya lo que significa la resurrección. Primero, resucitar significa, y este es el aspecto que le decía, antropológico. La ñandeya huerecono, resurrección, quiere decir tener a Cristo, tener el evangelio de Dios en la vida, en la mente, en el corazón. Y entonces por eso, cuando María engendró, después de engendrar a Jesús, dice, esto viene a continuación del anuncio del ángel Gabriel a la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es decir, María trajo al mundo a Cristo. María trajo al mundo en su seno virginal la salvación. Y al tener a Cristo en su seno, en su vientre, al estar en el mundo Dios, miren lo que hace enseguida. Oye, pues hoy, María partió y fue sin demora. Nos han oído hoy. Queridos hermanos, cuando nosotros le tenemos a Cristo en la vida, cuando nosotros entendemos lo que es resurrección, cuando nosotros entendemos cuál es nuestro camino y qué es lo que Dios quiere de nosotros, evidentemente que ya pues estamos ahí bebejina, ya tereré, ya caiú, ya guapuña, mañana, ya llevamos pirón y sa bebé. Sino que usted ve la ña, pues no taña para hacer el bien. Así como María, sin demora, apenas uno engendra a Cristo, apenas uno se convierte y entonces ya mira con otros ojos. Cuando uno es egoísta, cuando uno busca solamente las cosas personalistas, lo que uno quiere, no, se pea, se amó, que pea, entonces quiere decir, queridos hermanos, que nosotros todavía no hemos encontrado verdaderamente a Cristo. No hemos engendrado todavía a Cristo. Y entonces quiere decir que os falta de ñandejina, y ya podemos ver en el camino de la asunción, es decir, que el Señor nos lleve al cielo. El camino de la asunción es un camino de generosidad. Es un camino que hoy nos muestra nuestra Madre la Virgen, porque sin demora se pone al servicio de su prima Isabel, que estaba esperando y estaba embarazada ya hacía 6 meses. Y ella por eso es el arca de la nueva alianza. El arca de esta nueva alianza que significa un compromiso humano
en tu familia, aquí en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra nación, de reconstruir aquello que está caído, aquello que ya está podrido, aquello que se ha perdido. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir hoy por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de la Asunción, volver a entender lo que significa resucitar y reconstruir nuestra vida, nuestra nación, nuestra familia, por una parte. Y mirando a Santa Elena hoy, en este 7º día de nuestro novenario, decir, se puede, porque ella fue capaz nada más y nada menos que cambiar totalmente, nada más y nada menos que todo un imperio, el imperio romano, el más fuerte de la historia, ¿entiendes? Fue capaz, una mujer llamada Santa Elena. ¿Cómo lo hizo? A través de la formación, la educación que le dio a su hijo, pero porque ella vivió profundamente ese encuentro con el Señor. Así es que también, ñané misión a la ñané imperio, pero hoy en la imperio de los bandidos, hoy en la imperio ave de la gente que está haciendo mucho mal a nuestra nación y a nuestro país. Hay un imperio, tal vez no sea como el imperio romano, pero alguna vez el mal siempre es igual en todas partes. Así es que vamos a pedirle a Santa Elena que nos inspire y que nos dé la fuerza para poder derribar cualquier imperio, pero a través de esa concienciación desde Dios. Que así sea. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva la Asunción de María! Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, con María, la madre de tu Hijo, te lo pedimos. Con María, la madre de tu Hijo, te lo pedimos. Pedimos por la Iglesia, que sufre persecución e incomprensión en un mundo lleno de ausencia de Dios, para que en este año jubilar siga sembrando la semilla del Evangelio y la esperanza en todos los rincones de la tierra. Oremos. Con María, la madre de tu Hijo, te lo pedimos. Pedimos por todos los gobernantes de la tierra, para que miren, escuchen y abran sus corazones a las dificultades que viven los ciudadanos y sepan resolver con sabiduría los conflictos más urgentes de sus respectivas naciones. Oremos. Con Por María, la madre de tu Hijo, te lo pedimos. Pedimos por los enfermos y los pobres, por los perseguidos y encarcelados, por los niños y ancianos abandonados, para que con nuestras oraciones y nuestra ayuda fraterna alcancen vida plena. Oremos. Con María, la madre de tu Hijo, te lo pedimos. Pedimos por nosotros, nuestros familiares y nuestra comunidad, para que con María, nuestra Madre, seamos testigos de esperanza en todos nuestros ambientes. Oremos. Con María, la madre de tu Hijo, te lo pedimos. Rezamos también hoy agradeciendo la vida de don Aguileo y la vida de Milena. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Este es el momento de alegrar la mesa
alegraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiado a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llegue hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, y por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan incesantemente hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy fue elevada al cielo la Virgen María, Madre de Dios, como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, cada uno de nosotros en la resurrección. Garantía de consuelo y de esperanza para tu pueblo peregrino. Con razón, tú no quisiste que la Virgen sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno a tu Hijo, el autor de la vida. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos
celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy y bendigas a tus hijos, a Aguileo, que agradece 78 años de vida, a Milena, que agradece sus 16 años. Y te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, que te acuerdes también, Señor, de nuestros hermanos de la comunidad, que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Para ser testigos de esperanza en este mundo lleno de conflictos, necesitamos fortalecer nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Acerquémonos con confianza y humildad de corazón a recibir el alimento espiritual.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta mesa, porque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos que te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ponernos de rodillas ante nuestra imagen de Santa Elena, nuestra santa protectora, y vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedirle aquella gracia que necesitamos para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Y así como ella fue capaz de formar el corazón de alguien, de su hijo Constantino, el gran emperador que trajo al mundo el cristianismo, entonces también que aquí en nuestro pueblo, nuestra nación, también podamos tener a alguien algún día que nos pueda sacar de tanta historia de corrupción en la que estamos inmersos lastimosamente en nuestro país. Oración a Santa Elena. Te rogamos, Santa Elena, que intercedas ante Dios por nosotros, colmando de plenitud nuestras vidas.
dando solución a nuestros problemas y necesidades, bendiciendo a nuestras familias, instituciones y sus actividades. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para vivir la palabra de Dios en nuestros hogares, hasta lograr que nuestras familias, por la presencia viva de Cristo, brille la luz del amor cristiano. Danos la unidad que nos haga fuertes al caminar por los senderos del amor, la justicia, la libertad y la paz, para que todos vivamos como hermanos bajo tu santa protección. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Elena, Ruega por Santa Elena, ruega por Santa Elena. ruega por ¡Viva Santa Elena! Fuerte aplauso entonces para nuestra Santa Protectora. Se dieron cuenta, qué linda oración. Entonces, que le hemos pedido así la intercesión de Santa Elena por nuestro país. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar las indicaciones para nuestra comunidad. Y bueno, como siempre, antes que nada, voy a agradecer acá a nuestro celebrante, el padre Víctor, que casi en un mes otra vez volvió. Él estuvo de viaje y esta madrugada nomás llegó. Así que en apuro vino para celebrar esta Santa Misa. Y él va a volver a estar con nosotros el próximo miércoles 27 de agosto. A las 18 horas. Así que le vamos a estar esperando nuevamente para compartir ese día con el Padre Víctor. Y le agradecemos también a su acompañante, el señor Patricio, que siempre está también con su servicio acá para nuestra capilla, y también al señor Humberto, que siempre está animando el ambiente de nuestra Santa Misa. Así que muchísimas gracias a todas estas personas. Por otro lado, le queremos seguir anunciando que sigue nuestra rifa a la venta. Tenemos ya los premios que están allá del costado. Así que el próximo lunes es la fiesta de nuestra Santa Elena, de nuestra comunidad. La procesión va a comenzar a las 17:30 horas y la Santa Misa a las 19 horas. Estamos todos invitados ese día para venir a compartir acá en nuestra comunidad. Por otro lado, ayer estuve anunciando que vamos a tener una chocolatada para los niños. Me equivoqué y dije a las 15:30. Va a ser al término de la misa mañana, porque no solo va a ser para los chicos. La persona que está encargada de ese tema dijo que va a ser para todos los presentes. Así que aprovechen mañana para venir a tomar la chocolatada. Y le agradecemos de ya a esta familia que está organizando también eso. También, no sé si se dieron cuenta, por la pared, los hermosos santos que estamos teniendo. Allá le tenemos a San Miguel, acá está el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Carmen. Así que el próximo novenario que vamos a tener va a ser a San Miguel. Vamos a estar comenzando el 21 de septiembre. Ese día de San Miguel vamos a estar teniendo acá una misa. Así que vamos a ver si viene el Padre Víctor o nuestro cura párroco. Vamos a estar avisando. Y bueno, nada más que eso, agradecerle a cada uno
por su presencia y le esperamos mañana entonces, 17:30 el rosario y las 18 horas la Santa Misa. Que tenga un bendecido día. Entonces vamos, esperen todavía ahí sentadito, vamos a llamarle a don Aguileo y a Milena, le vamos a dar una bendición especial hoy, que agradecen un año más de vida, que les mantenga siempre, sobre todo en el amor y en la unidad. Pasen aquí adelante, Milena y don Aguileo, para recibir esta bendición del Señor. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca siempre y les dé aquella gracia que necesitan para que puedan servir siempre a sus hermanos y sobre todo también para que puedan hacer siempre ese camino de la asunción, que significa la misma resurrección, el camino que Dios deja inscrito en el corazón de ustedes, para que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantarle que lo cumpla feliz. Dense la vuelta. Que los cumpla feliz. Fuerza. Que los cumpla feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Fuerte el aplauso para ellos entonces. Muy bien. Gracias. Felicidades. Bueno, y como siempre, ustedes saben, ahí al final tenemos nuestra alcancía Ñande Yarañe, siempre Ñande Yarañe, que se mantiene a través de las ofertas y de la ayuda de la gente. Así es que también peñemos que Santa Elena para que nos ayude siempre, y eso lo hace a través de ustedes. ¿Está? Ustedes son Santa Elena, así como en otras comunidades también ellos ayudan para que podamos seguir transmitiendo y hacer llegar el mensaje de salvación. Yo, más padrinos, Carmen es la que me está ayudando en la parte de la recolección justamente de los fondos. Yo estoy llegando de San Pablo, de Brasil, y estuvimos justamente en una reunión de todos los directores de Latinoamérica, de todas las televisiones que hay, desde incluso los que están en Estados Unidos con las comunidades latinas y todos los otros países. Entonces, en representación de Paraguay se fue Ñande Yarañe, ¿entiendes? Pues para el de primer canal católico, ¿verdad? Y también fueron ahí dos de KQP que suelen también transmitir, pero ellos todavía no tienen toda la infraestructura que Ñande Yarañe ya tenemos, ¿verdad? Ellos están transmitiendo por Facebook, etcétera, etcétera. Pero en fin, y con mucho entusiasmo para darle más fuerza a toda la parte comunicacional, porque, viste, así como Paraguay es el segundo país más pobre, Ñandé es el segundo país sin lleva con la cuestión de la comunicación, televisión. Todos los otros ya te habla de 40 años de televisión, te habla de así. Paraguay, Ñandé ya es 3 años la moina. Sí, claro, estamos comenzando, pero por eso que le estoy pidiendo que ayuden. ¿Está? Bueno, eso es lo más importante. Ahí la gente te habla de millones, ¿verdad? La imagina a mí, oye, hoy se ande muñamba, hoy la cámara, ¿verdad? Todo, bueno, drones es otra cosa, ¿verdad? Pero están esas manos gigantes, ¿verdad? Que va, qué bien. Fuimos también ahí a Aparecida, el canal Aparecida, que sería como KQP para nosotros, ¿verdad? La Virgen Aparecida. Ahí también visitamos el centro de televisión, de radio, etcétera. Quedamos, bueno, no voy a decir, cortísimo. Así es que, pero no hay que desanimarse, sino que sobre todo aquí, cabecita bien fría, pensar y comenzar a trabajar, y sobre todo generosidad. Porque ellos también comenzaron así, chiquititos, ¿entiendes? Y después ellos tienen muchísimos canales. Está AG de Século XXI, también otro, que tiene 1 millón de padrinos, 1 millón de padrinos, imagínense. Nosotros, y ni 300 no llegamos, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? Padrinos, ¿cuánto hay, dice? 198, imagínense. 1.198.000. Ya, pues, tengan 1 millón ahí. Bueno,
Y así muchas otras cosas. Después los de Colombia, los de Estados Unidos, ni qué decir, ¿verdad? Porque ellos tienen otra visión también de la comunicación. Y en fin, lo importante es que uno viene con entusiasmo y con ese deseo, primero de convencer, porque ese es un trabajo de equipo, no es un trabajo de una persona, sino que ellos lo que fueron haciendo es convencer a la gente, porque si tiene 1 millón de padrinos, quiere decir que tuvieron que convencer ¿a quién? A 1 millón de personas, y ese es uno solo, pues después están los otros que también más o menos, también así están trabajando, ¿verdad? Claro, ellos son, en Brasil son casi 215 millones, ¿verdad?, de habitantes. Entonces, es poco también para ellos 1 millón de padrinos, para 200 y tantos millones. Pero, sin embargo, se puede mantener y llevar adelante la evangelización. Así que tenemos que entusiasmar. Oración final. Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación. Te pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Viva Santa Elena y viva la Asunción de María. Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Emperatriz de Roma eres tú, oh Santa Elena, bendita tú. Nuestra patrona es puesta por Dios, bendícenos por todo, ruega Dios. Tus virtudes cual fulgente estrella, ilumina tus devotos al andar. Quien te sigue en el camino de la fe, a Cristo en todas partes